nos sigan también. Nos encuentran como @red.basa. También aprovechamos para enviarles un saludo muy especial a todos aquellos que están siguiendo en vivo a través de esos canales la transmisión que estamos llevando adelante. Para dar inicio formal a esta celebración, les pedimos ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Podemos tomar asiento cuando quieran. Vamos a convocar ahora al escenario al contador Lucas Olmos, representando a la Presidencia y Dirección General del Grupo Olmos. Hola a todos, feliz día. Desde Red Basa y Dialmed contamos con más de 2.000 enfermeros que nos acompañan día a día. Para nosotros es un honor eso. Para nosotros la enfermería es el corazón de cualquier sistema de salud y eso es incuestionable. El enfermero está día a día ahí con el paciente, lo acompaña desde que ingresa hasta que se va de alta y son ustedes la cara que nos acompañan en cualquier institución. Estamos muy contentos de poder formar parte de esta formación gracias a las autoridades de UBA, de Ciudad.
Nada, quería felicitarlos en este día, darles la bienvenida en este espacio y gracias por acompañarnos y dejarnos ser parte de esto. Simplemente eso y disfruten su día. Gracias. Muchas gracias, Salvador de Caforno. Como cada 12 de mayo, en todo el mundo, ustedes saben que se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Esto es en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna, quien se hizo muy conocida por su extraordinaria labor humanitaria y su intervención por la promoción de las medidas para la salud pública en todo el mundo. De esta manera, cada año nos convocamos para agradecer el trabajo que estos profesionales de la salud realizan en todos los sectores de la sociedad. Es de suma importancia abrir este espacio institucional para celebrar el Día Internacional de la Enfermería. Dicho esto, les pido un fuerte aplauso para el profesor Dr. Luis Ignacio Brusco, que es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, doctor. Él nos va a dirigir también una palabra. Buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros, autoridades de Red Baza, del Grupo Olmos. Como otro año más, festejamos este hermoso e importante día. Como dijo Lucas, coincido totalmente, el corazón de la salud es la enfermería, es quien ingresa a la persona y regresa a la persona y a su familia como entidad. Muchas cosas para decir, no los quiero aburrir, pero voy a decir algunas cosas me parecen muy significativas porque es un conjunto de instancias. El otro día tuve la suerte de estar en el Vaticano la semana pasada con el Santo Padre hablando de educación y fue una serie de eventos que uno no podría decir de qué manera se produjeron, azarosos, pero el padre Marcó, que fue el secretario de Bergoglio, decía esto es la providencia, porque suceden una cantidad de variantes interesantes que uno no podría saber cómo se generaron. En cierto modo, encontrarme acá en el centro de Gallegos también tiene que ver con esa variante, porque yo, antes de ser incluso vicedecano, pertenezco al grupo, a la red, realmente me considero de mi casa, mis amigos. Pero además, este grupo luego vino a Gallego, al centro Gallego, y rehabilitó un lugar que es central de mi familia por parte materna, es de Galicia, que es de Santiago de Compostela, se llama Nexo, así que son Nexo acá en Argentina, pero es Nexo, y hay un pueblo que se llama Nexo, así que para mí es muy importante que la historicidad de la Argentina sea validada y que grupos tan importantes como Grupo Olmos haya tomado esta instancia que tiene que ver con la reestructuración y la posibilidad de que, como vemos ahora, estemos acá reunidos y además que nos preste a nuestra otra casa, que es la Universidad de Buenos Aires, este lugar de interacción, que es un lugar de interacción tan importante porque acá estamos nosotros, pero como ustedes saben, estamos en red con más de 17 lugares, lo cual es muy importante a nivel nacional e internacional. Tenemos en este momento a la directora, que es una genia, y viene a Alejandro, que también es el secretario de Instancias de Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud, que son todas las ramas que no es la medicina, es decir, quizás casi todo, es una especie de decano anexo porque tiene a cargo todas las variantes de la formación de salud, como la kinesiología, tan importante como la fonobiología, como la nutrición, como la cosmetología, la ecología y obviamente la enfermería. Y él es enfermero, además de enfermería, así que es un reconocimiento también a que el conductor de todas estas instancias tiene que ver con un amigo de toda la vida, como es Alejandro, que nos conocemos también décadas, no solamente de ahora. Alicia, la directora del Centro Gallego, y encontrarnos en este lugar que además es un hecho cultural, porque este es un centro cultural, que anexa además la recuperación no solamente del sistema de salud, cultura y salud van de la mano. La enfermería es una entidad central y estamos hablando de un proceso educativo. Nosotros en este proceso educativo recordamos que lo contábamos con las manos los enfermeros que había en educación en la UBA hace 20 años, ¿no, Alejandro? Hoy tenemos más de 15.000 enfermeros en formación, por lo es un orgullo, un honor
y nos pone la piel de gallina poder contar con ustedes y con este grupo tan importante de educación. Como les decía la semana pasada, tuve el honor de hablar de educación y defender lo que es educación pública en particular y esta interacción público-privada de la educación. Y dice el Papa que la educación como intelectual, que es un Papa van a hacer las cuestiones religiosas, yo participé en un grupo interreligioso, de diálogo interreligioso la semana pasada, con sobre los educadores, sobre las personas, que lo que dicen es que solamente ayudamos a crecer y a encontrarse a sí mismos, a encontrar la vocación, fundamentalmente, ya para ir terminando. El tema de la vocación es muy importante porque en la vocación, en la enfermería, indudablemente hay muchas variantes que son las variantes positivas del instinto humano, ¿no? De los homo sapiens que somos nosotros. Por ejemplo, el altruismo, por ejemplo, la creatividad, por ejemplo, la posibilidad de dejarse copiar, la posibilidad de transmitir al otro la información y la posibilidad de creatividad, de crear nuevas instancias que todos los días vamos haciendo, mucho más post-pandemia. Recién ahora se acaba de terminar la pandemia, en el pasado hicimos temas para la pandemia. Bueno, si agudizamos la creatividad, y si alguien agudizó la creatividad son los enfermeros y enfermeras de todo el mundo, así que me parece que este Día Internacional es un reconocimiento de UBA y también a la ciudad de Buenos Aires, que trabajamos juntamente también. Un honor pertenecer a esta ciudad de Buenos Aires de forma conjunta. La Universidad de Buenos Aires es nacional, pero realmente tiene su sede más importante en interacción con los hospitales también de la ciudad y el resto de Argentina, pero por supuesto es nuestro lugar, nuestra casa de origen. Así que felicitarlos y darles la bienvenida y desearles además una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Brusco. Vamos a invitar ahora al escenario al licenciado Alejandro Miranda, que es secretario de Licenciaturas y Tecnicaturas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, buenos días. Yo traje algo escrito porque así de esa manera quería resaltar algunos conceptos. Así que bueno, estimados colegas enfermeros y enfermeras, hoy es el día muy especial, es un día en que celebramos la valentía, la dedicación y compromiso con la profesión que hemos elegido. Los familiares, pacientes y amigos han confiado en nosotros para que brindemos cuidados y atención cuando más lo necesitaron. Día tras día demostramos una habilidad y una pasión por el trabajo que es verdaderamente inspirador. En este día de la enfermería es importante reconocer el papel vital que desempeñamos en la atención. Somos la primera línea de defensa en la prevención y tratamiento de enfermedades. Somos los encargados de brindar el alivio al dolor, de confortar y cuidar a los enfermeros y sus familias. Somos los que estamos día y noche para garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan y que se sientan seguros y respetados. El trabajo de una enfermera o enfermero no solo trata de tratar enfermedades, sino también de educar y empoderar a los pacientes para que tomen el control de su propia salud. Compartimos el conocimiento y experiencia, enseñamos a los pacientes cómo cuidar de sí mismos, somos los que motivamos y los que alentamos para que sigan adelante y se recuperen. La pandemia ha puesto a prueba nuestra resiliencia y capacidades para adaptarnos a situaciones cambiantes. Hemos trabajado incansablemente para garantizar que los pacientes reciban los cuidados que necesitan, a menudo arriesgando nuestra propia salud y seguridad. Por eso hoy quiero agradecerles por su dedicación y sacrificio y reconocer el valor inestimable que tienen por nuestra sociedad. Este año el Consejo Internacional de Enfermería establece que nuestras enfermeras, nuestro futuro. Será una campaña mundial que defina lo que queremos para la enfermería en el futuro, con el fin de abordar los retos de salud global y mejorarlas para todos.
Hemos de aprender de las lecciones de la pandemia y traducirlas en acciones de futuro. En resumen, gracias por su compromiso y servicio. Hemos demostrado que somos ejemplo de profesionalismo y entrega y que nuestro trabajo es esencial para la salud, el bienestar de todos. Hoy es nuestro día. Les deseo lo mejor y agradezco por todo lo que hacen. Feliz Día de la Enfermería. Muchas gracias por sus palabras al licenciado Miranda. Vamos a observar ahora en la pantalla, que está aquí detrás mío, arriba del escenario, las sedes que están presentes, conectadas a través de Zoom, porque más allá de las personas que nos encontramos aquí de manera presencial, también hay sedes que están conectadas y están siguiendo todo esto vía Zoom. Vamos a invitar al escenario ahora a la licenciada Irene Simeoni, directora general de la Escuela de Enfermería, quien por supuesto tendrá unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos y agradezco en primer lugar al contador Lucas Olmos y en la figura de él a todo el grupo que nos da la bienvenida siempre a estos lugares para que podamos festejar nuestro día, y agradezco también a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, en la figura del doctor Brusco, el lugar que le da a la carrera de enfermería dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. También agradezco al Centro de Estudiantes. Le doy la bienvenida a todas las autoridades, a los jefes de servicio. Realmente es un honor que estén festejando nuestro día junto a nosotros. Hoy, el Día Internacional de la Enfermería, y bajo el lema Nuestra Enfermería, Nuestro Futuro. Tenemos que pensar que cuidar es un acto de vida en todas las etapas de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte está la tarea de enfermería en nuestra vida. Los servicios de enfermería son un pilar fundamental para el sistema de salud, esencial también para el desarrollo de una sociedad. ¿Cuál es nuestro reto? Es dar respuesta a los cambios permanentes, teniendo en cuenta los avances sociales, científicos, humanos y tecnológicos. El futuro de la enfermería es construirlos entre todos. Cuando hablamos de futuro estamos hablando de lo que está por venir, de lo que tenemos adelante. ¿Y qué tenemos que ser capaces de hacer? Sostener lo que debemos continuar, que es nuestra calidad en los servicios, una formación a nivel superior, ética. ¿Qué tenemos que reflexionar sobre lo que tenemos que cambiar? Y además, aquí coincidente, crear nuevas áreas estratégicas de investigación y tecnología. Los invito en esta jornada institucional bajo el lema de Nuestra Enfermería, Nuestro Futuro, a reflexionar, a pensar, a poner en marcha esta profesión por una enfermería presente. Y vamos por más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos también a toda la red de instituciones educativas de la Universidad de Buenos Aires, socios estratégicos y colaboradores de Red BASA y Red IALMED, que hacen posible que podamos seguir apostando al futuro
del país. Vamos a seguir con esta jornada y les vamos a presentar ahora un video que muestra el trabajo que realizan a diario las sedes de enfermería de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, por favor. Para continuar, vamos a agradecer la participación de las autoridades docentes y estudiantes de las siguientes sedes: Facultad de Medicina, Unidad Asistencial Dr. César Milstein, Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas, Hospital Aeronáutico Central, Escuela Suboficial Mayor Veteranos de Guerra de Malvinas, Carlos Omar Ortiz, Escuela de Enfermería del municipio de Tigre, María Remedios del Valle, Hospital Municipal de San Isidro, Dr. Melchor José, que se encuentran presentes, ¿no? Centro Universitario Vicente López, Hospital Municipal Profesor Dr. Tusay, Policlínico Municipal Sofía Terrero Santa Marina, Hospital Nacional Baldomero Sommer, Hospital Británico de Buenos Aires, Policlínico Regional UOM Avellaneda, Red Baza, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, Corporación Médica General San Martín, Polo Educativo Superior Escobar,
Centro Universitario de Innovación Tecnológica, Centro Gallego de Buenos Aires, Red BASA. También queremos saludar a todos aquellos que están siguiendo todo este acto virtualmente. Por ejemplo, Facultad de Medicina, vicedirectora de la carrera de licenciatura en Enfermería, licenciada María de los Ángeles Santini. Hospital Santa Marina, secretario de Salud, doctor Gabriel Ibe. Directora del Departamento de Enfermería, la enfermera Marcela Gómez. Jefa de Departamento de Enfermería, licenciada Vanessa Ramírez. El Hospital Aeronáutico Central, directora médica, doctora Norma Arnoleto. Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, director, doctor Pablo Malfante. Jefe del Departamento de Docencia, doctor Marcos Flores. Jefa del Departamento de Enfermería, licenciada Marcela Salvador. También a la Escuela de Enfermería del municipio de Tigre, especialidad en enfermería a cargo de los servicios del Hospital Florencio Escardó, Nores y Cafis de Tigre, por supuesto, licenciada Gabriela Miranda, licenciada Cintia Flores, licenciada Fernanda Herlein. Secretario de Política Sanitaria de Tigre, doctor Fernando Abramson. Subsecretaria de Política Sanitaria de Tigre, doctora Julieta Sabini. Integrante de la Comisión del Doctorado de Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Quilmes en el consorcio del CONOSUR, licenciada Ana María Heredia. Integrante del Consejo Deontológico y coordinadora del Comité de Expertos de Enfermería en Ética y Legislación, ambos de FAE, coautora de la Ley del Ejercicio de Enfermería 24.004, licenciada Elena Perich. También comisiones de complementación curricular desde el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, con alumnos del Hospital Pedro de Elizalde y Hospital Piñero, licenciado Rubén Turchiaro, coordinador general de sedes de complementación curricular de la carrera de licenciatura en enfermería, y también las comisiones de docentes y estudiantes, Hospital Fernández, Hospital Ramos Mejía, Hospital Santa Lucía y Sanatorio Güemes. Para todos ellos les pedimos un fuerte aplauso. Y también aprovechamos para agradecer y despedir con un fuerte aplauso a todas las personas que, como vemos allí, están presenciando este maravilloso Día Internacional de la Enfermería 2023 vía Zoom. Así que los despedimos, les agradecemos y les brindamos un aplauso. Tenemos el agrado ahora de invitar al escenario al doctor Ariel Sosa, director médico del Complejo de Clínicas y Sanatorios de la Red BASA, que también nos va a compartir unas palabras a todos los presentes. Doctor, muchas gracias. Buenos días a todos, feliz día a los presentes y a los que nos siguen a través de las redes. La verdad es que un honor dirigir estas palabras. Nosotros, la Red BASA, cuenta con 17 sanatorios, con diferentes servicios, inclusive en este año estuve charlando del servicio de terapia pediátrica y neonatología, ofrecerlo como rotación para todos los alumnos de la universidad. Nuestra red cuenta con especialistas de primer nivel y apostamos al futuro y a la formación continua. La enfermería para nosotros desde la parte médica es fundamental. Y creo que todos como profesionales tenemos el recuerdo de los enfermeros que nos acompañan a nosotros como médicos en los primeros pasos, porque la experiencia que tiene la enfermería de estar todos los días al lado del paciente acompañándolo también transmite no solo a los enfermeros sino que también a los médicos en los primeros pasos de la formación. Y de hecho tenemos muy buenos recuerdos y establecemos amistades que duran por años, y me emociona un poco porque hasta el día de hoy tengo enfermeras que están retiradas de su profesión, pero siguen siendo enfermeras y compartimos muy buenos recuerdos juntos. Felicitarlos, agradecerles
La verdad que la pandemia fue un momento muy duro, pero hoy en la post-pandemia apostamos al crecimiento, al desarrollo, a la tecnología. Quería agregar eso, ya los demás han expresado más que suficiente halagos y elogios que quedan cortos para lo que ustedes se merecen. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, doctor Daniel Sosa. Vamos a invitar ahora a subir al escenario al contador Lucas Olmos, también la doctora Karina Sequeira, la doctora Tiziana Magarelli, al licenciado Joaquín Peralta y al contador Santiago Pauleta, porque vamos a hacer entrega de diplomas a los y las enfermeras de Red BASA. Los vamos a ir nombrando a quienes van a subir al escenario a recibir este presente y les vamos a pedir que se vayan ubicando un costadito porque finalizada la entrega de los diplomas vamos a hacer una fotografía grupal. El personal de enfermería que recibe su diploma en reconocimiento a la labor en enfermería, compromiso y calidad profesional son: en representación del Sanatorio Santa Clara Quilmes va a entregar las 2 primeras distinciones la doctora Tiziana Magarelli. ¿Está demorada Tiziana? Bueno, perfecto. Vamos, seguimos con la entrega. Bueno, cuando llegue, por supuesto, se irá a sumar. Invitamos entonces, vamos a entregar entre todos, ¿no? Aquí y las distinciones, los diplomas, a las diferentes personas que llamaremos. Primero invitamos a subir a Jessica Benítez, jefa de enfermería, y Natalia Jerez, supervisora. Por favor, adelante. Ambas recibirán su diploma. Les pedimos que se vayan ubicando un costadito, así después podemos hacer una fotografía grupal, ¿verdad? Vamos a convocar ahora desde el Policlínico Regional Bob Avellaneda a Estela Maris Herrera, jefa de enfermería, y a los supervisores Jorge Ricardo Trota, Lorena Zapata, Celeste Machado y Gabriela Corbalán. Ellos también reciben este diploma de reconocimiento a su labor, su compromiso y su calidad profesional. Vamos a convocar mientras tanto Sanatorio Santa Clara Talar. Invitamos a subir a Isabel Paza, jefa de enfermería, y también a los supervisores Walter José Macri, Sonia Holguín, Marcela Liliana Santillán. Van subiendo al escenario para recibir su correspondiente diploma. Felicitaciones, por supuesto. Mientras tanto, desde el Sanatorio UOM San Martín invitamos al equipo de supervisores Claudia Liliana Hugo, Ángela Tufinio Álvarez y Cristina Álvarez. Aprovechamos para agradecer la presencia de Miguel García, camarógrafo de Crónica HD, también del señor Ventura. ¿No saben las fotos que hace Ventura? Bueno, y convocamos entonces al Policlínico Regional Eva Perón, Celia Beatriz González, jefa de enfermería, y los supervisores Claudia Elizabeth Godoy, Liliana Godoy, Sergio Enrique Ordóñez, Isabel Lencina, Nancy Villavicencio y Gabriela Esther Mendoza. ¿Están presentes? No, que hay
personas que por cuestiones laborales, de agenda, no han podido estar presentes. De todas formas, se va a guardar su diploma y llegado el momento se le va a entregar, por supuesto. Vamos ahora a la Clínica Sagrado Corazón de Don Torcuato. Recibe su diploma Vanessa Silva. Le damos, por supuesto, el aplauso de reconocimiento a Vanessa, que tampoco ha podido estar presente. Ojo, puede haber alguno que todavía esté viniendo, el tránsito era una cosa de loco, ustedes lo sabrán, hoy es viernes, imagínense, ¿no? Bueno, continuamos. Por la Clínica Santa Clara, Florencio Varela recibe su diploma la jefa de enfermería Raquel Gorosito. Raquel sí vino, sí llegó. Bueno, mientras tanto, representando al Policlínico Central Osuombra, Nilda Alegre, jefa de enfermería, y las supervisoras Sonia Ortiz, Georgina Salazar. Ellas también van a recibir su diploma de reconocimiento en este día tan especial y en esta ceremonia tan emotiva aquí en el Teatro Castelao, el Centro Gallego de Buenos Aires. Y vamos ahora, para ir finalizando, vamos a presentar al equipo del Centro Gallego de Buenos Aires. Los diplomas los van a entregar Karina Sequeira y Lucas Olmos. Y vamos a convocar al escenario a René Ismael Salas, jefe de enfermería. Carlos Alberto Gagba, jefe de enfermería. Los coordinadores Karina Paola Roldán, Silvia Cardoso, Ezequiel Mosquera, Laura Medina y Mariela Cowan. Para todo el equipo del Centro Gallego también las felicitaciones. Vamos a hacer la foto grupal, pero antes de la foto le vamos a pedir a la doctora Karina Sequeira unas palabras, por supuesto, en este día tan particular. Le acercamos el micrófono. Gracias, Lucas. En representación de la sede 170 de la Escuela de Enfermería del Centro Gallego de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos. No tenía preparadas las palabras, pero creo que es un evento para festejar que nos podemos saludar. Veía las fotos todos con el barbijo, y festejar tener unos compañeros que acompañan también. No, creo que todos los que han hablado han definido exactamente lo que es un enfermero para nosotros. Es un trabajo duro, trabajar en equipo. Bueno, el equipo gallego es un trabajo duro en terreno, donde vamos mucho por el resultado de ustedes que están con el paciente, que son el contacto, el día a día, la hora, el minuto con el paciente. Tienen la responsabilidad social, emocional, de estar con ellos, y eso es lo que transmitimos, ¿no? Más allá de que es un acto profesional. Así que felicitaciones, esto está muy bueno, a todos por el esfuerzo que le ponen. Es complejo estar en terreno, es muy complejo estar en terreno, pero bueno, acá están, y especialmente a los del Centro Gallego, que resisten tanto la presión que muchas veces se ríe Ismael porque sabe que es así, pero bueno, gracias, solo puedo agradecer. Muchas gracias, doctora. Ahora los invitamos a que nos ubiquemos ahí. Vamos a correr el vestido del micrófono para poder sacar la foto grupal,
Bueno, ahora de manera ordenada vamos a ir descendiendo del escenario. Despacio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Permítanme decirles que es un honor invitar al escenario ahora a la doctora Alicia Canga, directora general del Grupo Olmos y presidenta de la Red Dialmed. También a la licenciada Gabriela Piloni, gerente nacional de enfermería, y al doctor Walter Laboña. No sabemos si Walter ha podido llegar finalmente. Si está, bueno, por supuesto lo invitamos, y si no, no hay ningún problema. Director médico nacional de Red Dialmed, para el reconocimiento a la labor de enfermería en todos los centros de salud de cuidados renales del Grupo Olmos. También convocamos entonces a las enfermeras y los enfermeros que van a recibir justamente este diploma, este reconocimiento. Convocamos a Alfredo Escobar, de la sede Barracas, Angélica Rivas, sede Avellaneda, Carlos Villalba, sede Mármol, Claudia Domínguez, sede Luis Villón, Daniela Díaz, sede Paternal, Alicia Vázquez, sede San Justo. También Sonia Olivera, sede de Los Cedros. Germán Choruzzi, sede de Libertad. Pablo González, sede Malvinas. Enzo Bejobo, sede José Cepaz. Antonia Silva, sede San Miguel. Daniel Galarce, sede Luó. Fernando Gómez, sede Tigre. Evangelina Fabersani, sede San Fernando. Y también a Ricardo Dos Santos, sede Palermo. Todos ellos van a recibir su diploma de manos de la doctora Alicia Canga y también de la licenciada Gabriela Piloni. Agradecemos, también vamos a posar para una foto grupal una vez que cada uno tenga su diploma. Saludamos a quienes, insisto, no han podido llegar por diferentes motivos. Se les guardará, por supuesto, su diploma de reconocimiento también. Les pedimos que continúen un cachito más en el escenario porque ahora vamos a escuchar las palabras de la licenciada Gabriela Piloni para todo el equipo de Red Dialmed. Por favor. Bueno, buenos días y gracias por venir. La verdad que es un orgullo que estén todos acá presentes. Y bueno, nosotros integramos 31 clínicas en el país, en Argentina, desde Jujuy hasta Comodoro Rivadavia. Tenemos 16 clínicas en el interior y 15 en Buenos Aires. Brindamos tratamientos a los pacientes renales de HD y de P. Y nosotros manejamos muchos procedimientos y procesos que eso nos garantiza la calidad de tratamientos y cuidados a nuestros pacientes renales. Así que nos da mucha alegría cuando nuestros pacientes se trasplantan. Y bueno, el beneficio que tenemos es tener enfermería muy capacitada, muy experimentada, porque son pacientes que tenemos durante muchos años. No son pacientes que a lo mejor están internados un determinado tiempo y después se van, sino que conocemos a su familia, sus hijos, sus nietos, y para nosotros es como un familiar más. Así que brindamos contención a todos esos pacientes, desde el equipo multidisciplinario que trabaja en nuestras clínicas. Así que bueno, un orgullo de todos nuestros jefes de enfermería que tenemos hoy acá presentes
Y bueno, y a todos nuestros 390 enfermeros que les damos tratamientos a nuestros 3.260 pacientes hoy por hoy. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias. Ya tenemos la foto grupal, así que ahora podemos descender del escenario porque vamos a continuar. Vamos a presentar ahora un video especial de saludos de representantes de la comunidad de profesionales de la enfermería nacional e internacional. Yo les voy a enumerar a quienes vamos a ver a continuación en el video. Por supuesto que agradecemos a las figuras y a sus saludos correspondientes. Vamos a ver a la doctora Donatila Gómez Marquizo, que es la directora de enfermería del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, a la licenciada Judith Garrido, que se encuentra en la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina, también el licenciado Rubén Lastra, de la Federación Argentina de Enfermería, a Monique Rotan-Thunder, que se encuentra en la Universidad de París 13, a Bianca Jaramillo de Escobar, doctora en Ciencias de la Educación, y a la licenciada Mercedes Samuner, coordinadora docente de Enfermería de Mater Dei. Esas personas que acabo de nombrar van a saludarlos a todos ustedes en el Día Internacional de la Enfermería. Adelante, por favor. Es indudable que la enfermería está en agenda a nivel global. Tanto es así que la Organización Panamericana de la Salud, a los que somos 28 millones de profesionales de enfermería en el mundo, el 30% se encuentra en la región de las Américas y constituye el 56% del talento sanitario, profesional de la región. Aún así, tenemos que seguir trabajando los desafíos que se proponen a nivel internacional, tienen que ver con formación, empleo, práctica y liderazgo. Poderles agradecer y invitarlos a continuar en este hermoso camino que es la enfermería. Ya que nosotros desde la asociación ya lo venimos haciendo hace 56 años, exactamente 56 años no es poco, con 56 escuelas universitarias públicas y privadas que conforman la asociación. Con esta intención de aunar esfuerzos para que la universidad públicas y privadas desarrollen y consoliden la enfermería universitaria a nivel país y podamos tener un nivel de preparación y de prestigio y competir en un plano internacional. Estamos aquí para liderar el cambio, ¿cierto? No solamente para prepararnos en los aspectos técnicos, sino también para generar líderes. Ese es el lema de la enfermería, nuestras enfermeras, nuestro futuro. Nuestro futuro depende de que cada enfermero y cada enfermera esté en las líneas del cuidado y también en las líneas del cambio. Por eso es muy importante unirnos, ¿no es cierto?, más allá de nuestras posiciones personales, para que la enfermería finalmente triunfe. Chers collègues, bonjour. Je voulais vous souhaiter depuis la France une très belle fête des infirmières. Alors, une occasion de penser à vous, une occasion de penser à nous, à la profession, et pas seulement aux autres, de penser à nous, à notre profession. Vous êtes le présent, vous êtes l'indispensable du patient, de la population, vous êtes l'indispensable du système de santé de votre pays. Mais vous êtes aussi l'avenir, par vos soins à la population, qui grandit par vous. Vous êtes l'avenir par vos recherches, par vos enseignements, la formation, mais aussi sur le terrain. L'avenir est justement le thème de 2023 du Conseil international des infirmières.
Ce Conseil international CI attend des soins infirmiers, je cite, de demain, pour relever les défis sanitaires mondiaux et pour améliorer la santé au profit de toutes et tous partout dans le monde. Il faut tirer, dit le CI, des leçons de la pandémie et traduire, et à l'avenir, les traduire en mesures qui garantiront les infirmières protégées, respectées, appréciées. Alors je vous souhaite une belle fête d'infirmières appréciées, mais aussi un bon temps de réflexion. À tout bientôt, au revoir. Y también para todos los que están estudiando y están formando para enfermería. En este Día Internacional de la Enfermería quiero expresar en nombre de todos los que represento a través de ADECRA que podamos siempre tratar de tener este espíritu de superación y llegar a poder superar todas las limitaciones, sobre todo en estos momentos de crisis que estamos viviendo a nivel país, pero siempre con este espíritu de lucha, de poder alcanzar esta formación de calidad que necesitamos para brindar un servicio a la sociedad que espera de nosotros los cuidados que son justamente lo más propio nuestro de enfermería. Las quiero animar a que, más allá de las limitaciones que podamos tener por distintas circunstancias, la enfermería siempre pueda llevar en alto la bandera del cuidado atento, seguro y respetuoso de todas las personas. Y de esa manera no solamente promocionar nuestra profesión y llevarla a un reconocimiento como el que merece dentro de todas las profesiones de la salud, sino también poder brindar un servicio de calidad a toda nuestra población. Es lo que les deseo tanto a todos los graduados como también a todos aquellos que están iniciando o ya están en pleno camino de formación. Esta profesión realmente es algo que nos planifica, que no solamente brinda esta ayuda a los demás, sino también a nosotros mismos nos significa un gran crecimiento humano y profesional. Así que feliz día para todos y que puedan llegar a feliz término su preparación profesional y para poder integrar las filas de los que ya estamos trabajando hace muchos años en esta hermosa vocación de enfermería. Soy la doctora Bielka Jaramillo de Escobar, profesora titular catedrática de la Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería. Quiero decirles que para mí es un honor dirigirme a la Asociación de Escuelas Universitarias en Enfermería de la República de Argentina en el marco de la celebración del Día Internacional de Enfermeras que se celebra el 12 de mayo. De igual forma, es gratificante conocer el compromiso de esta asociación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente con el ODS 16, dirigido a justas, pacíficas e inclusivas. Ante el desolador contexto mundial, regional e inclusive nacional para algunos países, se caracteriza por datos estadísticos que dan cuenta de las personas que huyen de la guerra, asesinatos, desapariciones, menores de 5 años que adolecen de un registro de sus nacimientos y la migración cruel y galopante, entre otras tantas tragedias. Los profesionales de enfermería estamos llamados a comprometernos con el bien común,
compromiso que depende de todos y que se expresa en el lema de esta asociación. Nuestra humanidad depende de la humanidad de todos. Este mensaje me llamó gratamente la atención porque representa el compromiso social de esta asociación y nos invita a todas los profesionales de enfermería de este mundo a tratar de mejorar estas condiciones, de qué manera, conociendo e identificando mediante nuevas líneas de investigación temas que antes no creíamos necesarios, como el problema de las migraciones, el problema también de la falta de una educación inclusiva, sobre todo con los grupos minoritarios de nuestras regiones. Reitero mi agradecimiento y les deseo un feliz Día Internacional de la Enfermera. Muchas gracias por esta invitación. Esto que acabamos de ver en aproximadamente 9 minutos es solo un resumen de todos los saludos y de las palabras de buenos deseos que han expresado cada una de las personas que hemos visto y que hemos presentado al inicio. Si quieren ver el video completo, por supuesto que está en las redes sociales, ¿sí? Bueno, por ahí finalizando este primer bloque, vamos a invitar al consejero directivo de la Facultad de Ciencias Médicas y estudiante de la carrera de licenciatura en Enfermería de la Universidad de Buenos Aires, Jayman Cogollo. Buenos días, Jayman. Adelante. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Primero, gracias por todo este esfuerzo, por coordinar con todas las otras sedes de nuestra carrera. Felicidades a todos los que ya son profesionales, también acompañando desde lo más estudiantil, obviamente, este festejo y esta conmemoración de Florence Nightingale de aquel momento, que ella también tal vez se habrá preguntado en su momento cuál sería la enfermería del futuro. Hoy tal vez en ese momento esa idea es la enfermería que nosotros vemos acá como en nuestro presente. Creo que como estudiantes, y en esto también un rol como parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, como parte del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, del PAE, del espacio, para nosotros es fundamental entender que la construcción de esa enfermería de futuro también empieza por las bases de nuestra formación académica, de nuestra carrera de grado. Creo que ahí también nosotros, los y las estudiantes, el colectivo estudiantil en general, tenemos una responsabilidad importante, que es tal vez repensar cuál tendría que ser nuestra formación, ¿no? Entendiendo todos estos nuevos paradigmas que tiene hoy enfermería, que es pensar justamente eso en el lema que nos convoca y nos cita hoy acá, ¿no? De pensar justamente una enfermería futuro, una enfermería que cada vez esté más jerarquizada, una enfermería que no se quede solamente en términos profesionales, sino que abarque también la licenciatura, la maestría, los posgrados, los doctorados, que justamente es allí en donde tenemos que abarcar nosotros con nuevas temáticas, nuevas problemáticas y sobre todo una enfermería que realmente sea reconocida como profesional de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, ahora esta jornada tiene dos partes. La primera parte finaliza aquí. Les vamos a proponer una pausa de 30 minutos. Pueden subir por escaleras, que hay un cafecito o algo para comer, extendernos un ratito. Le pedimos puntualidad para dentro de 25 minutos. Los quiero sentados a todos aquí. En la segunda parte vamos a retomar con la mesa de
Posteriormente nos van a presentar temas de interés bajo el lema Nuestra enfermería, nuestro futuro. Por supuesto con el acompañamiento de la licenciada Irene Signoni, a quien por favor le pedimos que se acerque al escenario, porque antes de nombrar a los disertantes que se van a ir ubicando, la licenciada va a hacer entrega también de reconocimiento, por lo cual invitamos a subir al escenario para recibir de manos de Irene un diploma, como dije anteriormente, en reconocimiento a su labor en enfermería. Convocamos entonces al licenciado Marcelo Alacano, jefe de enfermería del Hospital Municipal Ciudad de Bulón. También, ¿me dice el licenciado? ¿Está? Bien. A la licenciada Mariana Verónica Canuchet, que es jefa del departamento de enfermería Hospital Central de San Isidro, doctor Melchor Ángel Postre. Y al licenciado Daniel Fiori, jefe del Departamento de Enfermería del Hospital Unidad Asistencial, doctor César Milstein, Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados por Más Salud. Ambos van a recibir el diploma de manos de la licenciada Irene Signoni. La fotografía. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, antes de invitar a los disertantes, les voy a decir más o menos cómo nos vamos a manejar con los tiempos para que tengamos en cuenta. Cada uno va a tener 10 minutos aproximadamente para poner en exposición cada uno de sus temas. Y también a los que estemos observando, vamos a ver en la pantalla, detrás de cada uno de los disertantes, a medida que vayan hablando, las imágenes referidas a sus respectivos temas. Vamos a convocar entonces a la licenciada Anabel Lertora Conti, coordinadora y asesora pedagógica de la carrera Licenciatura en Enfermería y especialista en diseño de la enseñanza mediada por tecnología. Ella nos va a hablar sobre la página web institucional de la carrera de Licenciatura en Enfermería. También llamamos al doctor Carlos Lépez, licenciado y profesor universitario en enfermería. Él nos va a informar sobre los posgrados en enfermería, su realidad actual y proyecciones dentro de la Universidad de Buenos Aires. Llamamos también a Silvia Huesenac, asesora académica en la Escuela de Enfermería de Swiss Medical Group. Nos va a hablar sobre el programa de pasantías de enfermería. También llamamos a María Isabel Cabrera, doctora en Ciencias de la Salud. Ella nos va a compartir el programa de formación y desarrollo de enfermería. Y por último, a Eduardo Manuel Prado, médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. El doctor es docente de la carrera de medicina. Él va a disertar sobre el tema Nuestro futuro, que es la carrera de doctorado. A cada uno de ellos tenemos un micrófono ahí que los vamos a ir pasando. Les pido que tengan cuidado con el cablecito que está por ahí por abajo para no quedarnos sin audio nada más. Y bueno, cuando quieran puede comenzar. Está la licenciada Irene Signoni, que va a ser una especie de moderadora, y si alguno se pasa de la raya, la licenciada enseguida, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero desearles un feliz Día Internacional de Enfermería. La verdad que quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por su entrega diaria en cada uno de sus espacios de trabajo. Cada uno de ustedes aporta su granito de arena para que este mundo sea un mundo mejor. Así que muchas gracias por su entrega diaria y les deseo un día lleno de alegría y de muchas bendiciones. Lo que me convoca a mí en esta mesa es acerca del proyecto, ¿sí?, de la página web de la facultad y la carrera de licenciatura en enfermería.
Acá nosotros van a ver en la pantalla y la idea es contarles brevemente cómo esta página fue mutando y se fue transformando a lo largo de este tiempo, ¿sí? Cómo la vamos a trabajar en forma colaborativa. Bien, acá trabajamos el tema del contexto, ¿sí? Vamos a ver qué pasó en prepandemia, pandemia y ahora pospandemia recientemente declarada. En primer lugar, quiero aclarar que no es que nosotros utilizábamos todas las cuestiones tecnológicas y página web cuando fue el tema de la pandemia, que lo utilizamos como un recurso y como una necesidad, sino que anteriormente nosotros venimos trabajando en una gestión de trabajo desde el año 2012, donde la tecnología era parte de nuestro trabajo. Trabajábamos, como ustedes verán ahí, ¿sí?, en todas las áreas de trabajo de la carrera. Una de las áreas fundamentales era la de redes y de trabajo de enfermería. Bueno, en las áreas de trabajo tenemos telemedicina, las redes, ¿sí? Y siempre lo utilizamos también como complemento, ¿sí?, en cada una de las materias. Esto era previo. Cuando pasó el tema de la pandemia, ahí nos vimos todos, nos pusimos a trabajar en esta página web que, si bien nos daba información permanente de la carrera y nos informaba acerca de la misma, también nos tuvimos que utilizar como un recurso, ¿sí? Todos tuvimos que utilizarla. Entonces ahí vemos que empezamos a trabajar una reconfiguración, ¿sí?, de esta página. Entonces ahí empezamos a trabajar en equipo, en forma colaborativa. Empezamos a trabajar en reuniones donde fueron escuchados cada uno de los actores institucionales y empezamos a trabajar a ver cómo sería la mejor manera de trabajar este contenido de la página. ¿Para qué? Para poder tener después nuevos escenarios, nuevos futuros, con nuevas ideas, que pero sea a base del aporte de todos. Acá nosotros vamos a ver este trabajo colaborativo institucional. Tuvimos reuniones virtuales con cada uno de los actores institucionales: estudiantes, docentes, directivos, centro de estudiantes, el grupo que se armó en pandemia, que estuvo muy en auge, que nos comunicábamos que era un grupo UBA Red. Entonces ahí podrán ver administrativos, docentes, y en cada uno de ellos lo que hicimos fue hacer una escucha activa de cómo se manejaban con la página y qué dificultades tenían, cuáles eran los obstáculos, y pudimos hacer registro de todo ese material. Es decir, escuchamos activamente cada una y todas las voces de los que utilizaban la página, y vimos que esta página tenía que cambiar. No es que estaba mal, había una nueva configuración, un nuevo dinamismo, un nuevo cambio, y nos teníamos que mutar, teníamos que transformarnos para crear, ¿sí?, una nueva interacción, ¿sí?, con esta página web. Y estos aportes de todos fueron muy, pero muy valiosos para poder, después de escucharlos a todos, empezar a sistematizar todo ese contenido. La siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a ver, ¿sí?, que el trabajo no solo fue actualizar, sino fue hacer un rediseño, ¿sí? La página tenía una estética, una forma en la cual estaba también coherente con la de toda la Facultad de Ciencias Médicas y de todas las carreras, y empezamos a ver que esta página nosotros necesitábamos hacer un cambio. Empezamos a trabajar arduamente desde el año 2021, ¿sí?, en este rediseño, y ya había quedado consolidado el proyecto. Entonces ahí lo que hicimos fue trabajar, como les dije, en forma colaborativa, y lo subrayo y lo señalo, poniendo énfasis en que todos fueron escuchados. No solo cada uno, ¿sí?, de ustedes, de los actores, sino que después de estas primeras reuniones nos volvimos a reunir, ¿sí?, para ver cómo estaba, y les mostramos este contenido, este proyecto que tenemos armado, y se los dijimos, se lo mostramos: ¿les parece bien? ¿Qué podrían agregar? ¿Qué podríamos sacar? ¿Qué les parece? Entonces acá está armado un bosquejo, una síntesis que ustedes podrán ver, que quedó de esta manera el proyecto, ¿sí?
Tenemos por un lado, si ustedes ven, como un menú donde tenemos información permanente de la carrera. ¿Esto qué significa? Aquel que quiere estudiar, que quiera saber cómo me anoto, los requisitos, las sedes, buscar por qué UBA, ¿sí? ¿Por qué UBA y no otra facultad? ¿Sí? A todo esto también en el trabajo colaborativo hicimos una investigación exhaustiva de todas las páginas web, de todas las carreras de enfermería nacionales e internacionales. Entonces estuvimos viendo también qué pasaba con nuestros colegas institucionales y estuvimos viendo entonces que vemos acá toda una parte permanente de búsqueda de información para consultarla, ya sea cualquier persona, porque tenemos la página web que está globalizada. Por otro lado, armar, vemos toda la información que sea ya, que sea una información dinámica y que va a estar cambiando permanentemente, ¿sí? Para poder anotarse, inscribirse, oficina virtual, noticias, trámites, ¿sí? Que tenga información permanente. Entonces podemos ver que la página tiene otra estética, tiene otro diseño y esto sería un poco el proyecto y el contenido. Nosotros lo presentamos en forma muy temprana, ya en el año 2021, y fuimos una de las carreras que impulsamos para generar el cambio, y ahí se vio como una necesidad también institucional de la Facultad de Ciencias Médicas el cambio en otras carreras también. Entonces, actualmente en este momento estamos en un proceso de nueva configuración, pero de un cambio de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Se entiende? Entonces, nosotros ya fuimos en un punto pioneros en esto de presentar el proyecto, de movilizar para poder generar este cambio. Bien, en síntesis y ya finalizando, ¿qué es lo que nosotros queremos, ¿sí? Que esté en esta página? ¿Sí? En este rediseño, escuchen bien los verbos, reprogramación y reelaboración, ¿sí? Justamente lo que nosotros tenemos como meta es que haya un orden en la navegación, que sea ágil, ¿sí? Que sea intuitiva, que esté ordenada, que sea comprensible, que cualquier persona, ya sea alguien que la va a visitar por primera vez o si no también alumnos, ¿sí? Que sea operable, que sea intuitiva, que tenga también una robusta y potente información, escueta y sintética. Lo mismo que apelar al lenguaje visual, ¿sí? Con signos, con símbolos, todo lo que nosotros como la tecnología ahora forma parte de nuestra cultura, ¿sí? Nosotros todos tenemos celulares, entonces nosotros en este momento tenemos que ayornarnos a la realidad del estudiante, de los docentes, de los directivos. Y por último, lo que queríamos destacar en todo esta es las áreas, ¿sí? De trabajo de la carrera, ¿sí? Hoy por eso yo hoy les voy a hablar solamente, digamos, de este área de redes y de página web, si bien yo trabajo en el área pedagógica de la carrera y ven todas las complejidades de las áreas, quería hacer énfasis en este proyecto que estábamos trabajando y contarles que no solo lo empezamos y está esto ya hecho y preparado, ¿sí? en la carrera, sino que a su vez está dentro de un proyecto macro desde la Facultad de Ciencias Médicas, ¿sí? Entonces, esto es lo que queremos profundizar y hacer foco. Y por último, para finalizar, me gustó utilizar esas imágenes, ¿sí? De las redes, justo hoy que estamos en Red Baza. Me gustó trabajar en esa imagen de la presencialidad y la virtualidad, que hoy por hoy estamos en modelos híbridos, ¿sí? No es solo lo presencial, sino que la pandemia vino para dejarnos y enseñarnos que tenemos la tecnología a nuestro alcance y que podemos tener estas modalidades híbridas de trabajo, y la idea es que podamos expandir la carrera y la profesión, ¿sí? Mediante la inclusión de las tecnologías de la página web, porque justamente la página web es nuestra ventana al mundo. Visibilizamos nuestro trabajo, por qué somos UBA y qué nos distingue de otra facultad. Por último, les quiero desear un muy feliz día de enfermería y muchísimas gracias por su atención. Gracias, licenciada Anuel de Toraconte, y ahora es el turno del doctor Carlos Lépez. Por favor. Sí, cuando usted comience, va a salir.
Buenos días a todos y todas, un gusto compartir con ustedes este espacio. Agradezco a la carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Buenos Aires por este espacio de desarrollo y de convocarnos a todas las unidades docentes de enfermería a ser parte de esta historia que se sigue escribiendo en el presente y hacia el futuro, como dice el lema del Consejo Internacional de Enfermería. En esta oportunidad estoy convocado para poder compartir con ustedes un análisis sucinto, breve, respecto de lo que son los posgrados en enfermería, la realidad actual y las proyecciones de la Universidad de Buenos Aires. En este sentido, podemos decir que en el marco internacional existen y están diseñados y son parte de una política pública los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 4 habla de la calidad en la educación y, por supuesto, los estándares de la formación. También así lo establece la UNESCO en los estándares de calidad de la formación por competencias que tienen que tener las distintas profesiones. La enfermería está dentro del ítem capítulo 9, 312, que es el que indica los estándares internacionales. Y nosotros en Argentina disponemos de una resolución del Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias que define la creación de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria denominada CONIAM, que establece estándares de una resolución aprobada en 2015 y a partir de ella todas las universidades nacionales, públicas o privadas, tienen la responsabilidad de transitar el proceso de estandarización para la mejora de la calidad. Y también en ese sentido, no solo las carreras de grado, sino también las carreras de posgrado. Por eso, en la siguiente diapositiva, acá estamos, perfecto, ahí está. Nos estamos ubicando en pensar que la formación de recursos humanos en salud nos dispone el pensamiento sobre modelos de desarrollo e instituciones que se responsabilizan por ello, para fortalecer, ampliar y, por supuesto, aumentar las competencias en el núcleo de desarrollo profesional de las distintas disciplinas que se tienen. Por eso se da respuesta a las necesidades y problemas de la comunidad y a partir de eso también se diseñan propuestas que promuevan el desarrollo tanto ciudadano como de la propia disciplina. En la próxima diapositiva también queríamos dejar claro que tenemos desafíos de formación superior, de educación continua, de aumentar las competencias y, por supuesto, seguir, según lo que dice nuestro modelo de Benner, incrementando nuestro grado de expertise y de dominio y conocimiento, no solo teórico y práctico, sino conocimientos de distintas habilidades que tenemos que tener como personas y como profesionales. También es importante decir que la Ley Nacional del Ejercicio de la Enfermería 24.004 establece el artículo 7º donde indica que es una persona que tiene la titulación de especialista es quien se puede anunciar como tal, siempre que cumpla con lo que establece la vía reglamentaria, habiendo obtenido la titulación por las vías correspondientes: formación en ámbito académico universitario, centros de investigación en convenio y colaboración con universidades, así como también asociaciones científicas que estén vinculadas a universidades o autorizadas por lo que se conoce como autoridad competente, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, en el caso de que esa carrera sea una especialización. Y también indicar, la próxima, que estamos, acá estamos, perfecto. En el año de 2011 salió la resolución 199 que indicaba el listado de especialidades o de residencias que se reconocen para la enfermería, para los licenciados en enfermería, que son esas 6 que ven en pantalla, entre las cuales está la de enfermería del adulto y la enfermería de salud del anciano, entre otras. Y cito en ellas porque a continuación les voy a mencionar una de las propuestas que pudimos transitar desde que está la carrera funcionando en esta etapa con nuestra directora Irene Simeoni, que se diseñó una propuesta respecto de un posgrado específico y las otras que ya están en camino de construcción. Esto va a dar respuesta al 0.9 de licenciados en enfermería que tenemos en la República Argentina, ¿sí? Que es según los resultados que tiene el Observatorio de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, de esta manera poder consolidar una práctica que se fortalezca de las nuevas competencias o de las competencias que permiten desarrollar perfiles profesionales acorde a las necesidades de la sociedad. También decir que la Ley de Educación Superior 24.521 establece la autonomía de las universidades para la creación de carreras de grado y de posgrado y que las mismas obviamente se desarrollan a la luz de estos estándares que establece la CONIAM. En la resolución 160 de 2011 establece los estándares específicos para la formación de carreras de posgrado, que sean especializaciones, maestrías o doctorado, y establece criterios estándares de generación de nuevas carreras o carreras en funcionamiento. También tenemos que dar cuenta que la formación
de posgrado en la Argentina se consolida también en el marco de las propuestas de residencias en ciencia de la salud, y estas residencias representan un escenario, un espacio de formación continua durante un periodo que representa una carga horaria total, carga horaria teórica y práctica, y también implica el ingreso por examen único en el caso de la carrera de enfermería, medicina y otras de las ciencias de la salud. Por eso existe una guía, que es una guía estándar para la elaboración de programas de residencias, que también son útiles para que se tenga presente en los servicios y las instituciones de salud para el diseño de nuevas propuestas de formación de posgrado. Comentar que en la unidad asistencial Dr. César Milstein, en la que llevó a cabo la carrera de enfermería de la sede de Milstein, tenemos hoy un convenio funcionando que es el de PAMI y UBA, y en este caso Facultad de Ciencias Médicas. Se incorporó también el Banco Interamericano de Desarrollo, promoviendo la propuesta de la formación de la especialización en enfermería en geriatría, y que esta también implica el desarrollo de lo que es la residencia en ese orden. A continuación tenemos un mapeo, que es un grafo, un diseño específico que establece lo que son los contenidos mínimos del diseño curricular, de la malla curricular, y muestra la interacción de los distintos términos y situaciones que trabajamos y que están propuestas en esa malla curricular, desde los aspectos sociosanitarios, demográficos, estadísticos, metodológicos, así como la práctica avanzada, el cuidado progresivo y los cuidados paliativos también está incluido, así como los asuntos éticos, legales y los asuntos de interés para la disciplina propiamente dicho, en la construcción de guías de buenas prácticas, que alcanza alrededor de 810 horas totales, que representa la formación de especialistas en 2 años de formación. Pasamos a la próxima diapositiva. No hay que dejar de lado que esta es una propuesta, pero que estamos ya trabajando hace tiempo en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA dentro de la carrera, y se tiene en cuenta la presencia de los programas de actualización sobre la especialización en enfermería obstétrica y neonatal, que está en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, el programa de actualización de la especialización en cuidados avanzados de heridas, ostomías y lesiones en partes blandas. También se cuenta con una sede que es específica, la de la María Remedios del Valle, de la sede de Tigre, que lleva a cabo lo que son programas de capacitación especializada en enfermería, en este caso sobre neonatología, el área de enfermería pediátrica, salud ocupacional, y en una instancia se desarrolló la de salud escolar. También decir que existen cursos extracurriculares, por ejemplo el de enfermería neonatal, otros en relación a la gestión, y también decir que tenemos cada unidad docente de enfermería, cada sede que funciona para la carrera, diseña propuestas de formación continua en temáticas especializadas conforme el interés institucional y la necesidad que se tenga en esa instancia. A continuación, y ya voy cerrando con estas 2 diapositivas, simplemente es el mapeo nacional que tenemos de especializaciones. Tenemos, por ejemplo, la especialización en Administración y Gestión de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba, 2 especializaciones similares pero tienen una denominación que cambia en una parte, que es la de Dirección Docencia Universitaria en Ciencia de la Salud con orientación en Enfermería y Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Después tenemos la especialización en Enfermería y Cardiología de la Universidad Nacional del Nordeste, la de Enfermería en Cuidados Críticos de Adulto y Anciano de la Universidad de Salud, la de la Enfermería en Cuidados Críticos del Paciente Crítico de la Universidad también Favaloro, y tenemos 2 más especialidades, que son la especialización en Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, la Enfermería Neonatal, la especialización que dicta la Universidad Austral. Y después 2 maestrías en Argentina relacionadas a la gestión, a la administración, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Maimonides, y también 2 doctorados en enfermería de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Tucumán. Y para finalizar, vamos con las conclusiones, las reflexiones. Decimos que es importante la formación continua de posgrados y los avances a los que nos proyectamos, porque tiene que articular todas las dimensiones de las prácticas y competencias profesionales en torno a la docencia, la interacción con la investigación en la práctica avanzada y basada en resultados, y por supuesto basada en la evidencia, y para poder tomar decisiones que esto nos permita generar mejores guías estandarizadas de cuidados avanzados, progresivos, que respondan a las necesidades humanas que las personas requieren en ese campo de la asistencia, y el desarrollo de modelos de gestión que obviamente capitalizan una mirada crítica sobre cómo está funcionando la carrera y cuáles son las mejoras que hay que hacer en torno a ello. Se dice que entonces se necesita consolidar las especializaciones en enfermería, porque el cuidado de enfermería sigue siendo una práctica de avanzada y es requerida también para la sociedad del presente y para la enfermería del futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Lete. Ahora va a tomar la palabra Silvia Becenac, que es asesora académica de la Escuela de Enfermería de Swiss Medical Group, y ella nos va a hablar
sobre el programa de pasantías en enfermería. Muy buenos días a todos, feliz día, colegas y futuros colegas aquí presentes y los que nos están siguiendo a través de las redes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que me dan la oportunidad de poder presentarles en este encuentro el primer programa de pasantías que pudimos llevar adelante en Swiss Medical. Para quien no nos conoce, Swiss Medical es una organización, es una corporación que tiene distintas líneas de trabajo, una de ellas es el de salud, para lo cual cuenta con 6 sanatorios propios y 23 centros médicos ambulatorios que están distribuidos en Capital Federal, Gran Buenos Aires, algunos puntos de la provincia de Buenos Aires y Salta Capital. ¿Sí? Bueno, como no veo, perdón, en la próxima, como ustedes saben, el 1 de enero de este año hemos iniciado el primer programa de pasantías, específicamente en la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, en el área de neonatología, en el horario de 14 a 20 horas. ¿Sí? Bueno, a partir de este programa nosotros hemos podido incorporar el puesto de pasante de enfermería a la estructura del Departamento de Enfermería. Gracias, por supuesto, al convenio que hemos realizado con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Este programa básicamente está dirigido a los alumnos del tercer año, digamos que tengan deseo de hacer una práctica profesional en alguno de nuestros centros. ¿Sí? Realmente nosotros con este programa estamos tratando de establecer un vínculo de trabajo y de cooperación permanente con la universidad, ya que creemos que tenemos, digamos, las condiciones laborales, los enfermeros altamente capacitados que realmente a lo largo de muchos años de trabajo nos han acompañado en todas aquellas actividades que impliquen la capacitación continua y el desarrollo de los integrantes de nuestros equipos de trabajo. ¿Sí? Asimismo, creemos que estamos en condiciones de generar actividades que potencien el desarrollo y la formación de los estudiantes universitarios. Para esto hemos realizado conjuntamente con los tutores, los instructores internos que tenemos y los diferentes tutores de práctica para los pasantes, un programa específico que tiende a primero a que puedan tener los nuevos colegas o futuros colegas puedan tener una buena inserción laboral, que puedan a través de actividades específicas desarrollar o poner en práctica todo el conocimiento que han recibido a través de su formación, que puedan asumir responsabilidades, ¿sí? Y además, por supuesto, que puedan desarrollar las habilidades requeridas para dar un buen servicio y un servicio de calidad en enfermería. ¿Sí? Por supuesto, durante todo este proceso nosotros vamos evaluando los perfiles, ¿sí?, de los pasantes que ingresan a nuestro sistema y ellos van a ir, digamos, ingresando a una base de datos, ¿sí?, nuestras, y seguramente en algún momento, cuando tengamos disponibilidad o necesitemos personal, evidentemente serán los primeros en ser convocados. Quiero aclarar que este sistema no implica ninguna obligación ni para el pasante ni para la institución, ¿no es cierto? O sea, simplemente aquellas personas que en algún momento deseen formar parte de nuestros equipos serán convocadas. Seguimos, ¿no? Bueno, este programa, por supuesto, como les dije antes, está regulado por distintos convenios que hemos firmado con la universidad.
convenios específicos de pasantía y convenios específicos con cada uno de los pasantes, ¿sí? Por supuesto que el programa está, digamos, articulado desde la Ley de Pasantías Estudiantiles, que es la 26.427. ¿Sí? Por supuesto que tuvimos una selección de pasantes que tuvo dos instancias. La primera estuvo a cargo de la universidad. Desde ese lugar nos enviaron un listado. Cuando nosotros empezamos a seleccionar los pasantes, realmente estábamos en una situación que todos hemos vivido, que fue la pandemia, razón por la cual, bueno, en su momento, cuando llegaron esos listados, nosotros le pedimos a cada estudiante que hiciera una presentación a través de una filmación, que nos mandaran su CV, y posteriormente fuimos haciendo las entrevistas individuales hasta que, bueno, llegamos a la selección final, ¿sí? Por supuesto que tuvimos requisitos para que los pasantes pudieran acceder a este programa, ¿sí? Bueno, mayores de 18, que estén en tercer año, algunos ya se los fue diciendo. La duración de la pasantía es, digamos, tiene un mínimo de 2 meses, un máximo de 12, puede haber una extensión. En este caso en particular y en esta primera experiencia, como estamos con alumnos de tercer año y realmente nosotros no queremos posponer su graduación, ya que para permanecer en el programa tienen que seguir siendo alumnos regulares, vamos a trabajar en esta oportunidad por 6 meses. Seguramente en las próximas instancias podremos hacer otro tipo de convocatoria con un mayor tiempo de permanencia en nuestras instituciones en los pasantes. Por supuesto que los pasantes tienen beneficios, como el resto del personal, adecuada a la carga horaria que van a realizar, tienen una asignación estímulo, están protegidos desde el punto de la aseguradora de riesgo, tienen, digamos, una obra social, tienen colaciones antes o después de cada una de sus actividades en nuestros centros, reciben el uniforme, etc. ¿Sí? Por supuesto que cada pasante tiene asignado un tutor que es exclusivo y permanente para la persona, que tiene básicamente, el tutor tiene la obligación, quiero decirles que también el tutor recibe una asignación estímulo por esta actividad y tiene la obligación de garantizar que el pasante reciba, o sea, que pueda, que lleve adelante el aprendizaje, ¿no es cierto? Que pueda resolver el aprendizaje en conjunto con su tutor, que pueda evaluar la actividad que hace el pasante, ¿sí? Que pueda registrarla y además elaborar el informe que posteriormente es elevado a la universidad, ¿sí? Así que bueno, básicamente esta es nuestra experiencia. Ojalá la podamos seguir multiplicando y que sean más las instituciones, porque evidentemente estoy sumamente convencida por los resultados y por lo que hemos visto a lo largo de este tiempo que lo llevamos adelante, que es una experiencia altamente positiva para los estudiantes, es una oportunidad, digamos, de crecer y desarrollarse. Así que bueno, si desde nuestros lugares lo podemos articular, es maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Silvia de Senat por parte de sus médicos. Ahora la palabra la toma María Isabel Cabrera, doctora en Ciencias de la Salud, que nos va a compartir el programa de formación y desarrollo de enfermería. Bueno, buenos días. Feliz día a todos los colegas y a los futuros colegas. Es un placer estar hoy en esta casa. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que les vengo a contar es la implementación por primera vez articulado entre la Universidad y el Ministerio de Salud o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de un programa de formación y desarrollo para enfermería. ¿Cómo surgió todo esto? Nuestro equipo está formado por una coordinación de este programa que depende de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión de Redes del Ministerio de Salud.
Hay un equipo de tutorías también, parecido a lo que contó Silvia, también nos preocupa este seguimiento y este acompañamiento para que el alumno no fracase en el intento y tenga siempre nuestra motivación. El objetivo es facilitar el acceso a formación al personal de enfermería que hoy ya trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para los que por ahí no lo conocen en su forma completa, cuenta con 34 hospitales, entre los 13 generales de agudos, los especializados, y más o menos tenemos 10.000 enfermeros. Ahora vamos entre licenciados, enfermeros y auxiliares. Ahora vamos a ver el detalle hacia dónde se fue tornando este programa. Se hizo la creación de la CAPE, Carrera de Profesionales de Enfermería, una nueva carrera para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para aquel trabajador que trabaja en el gobierno. Fue por 2 actas paritarias que firmaron los gremios mayoritarios. Para el 2022, nosotros esto lo empezamos a trabajar con Irene básicamente allá por diciembre del 2020. Todavía estábamos en plena pandemia y ya sabíamos que esto era una necesidad y casi una obligación que nos debíamos como profesión. Así que empezamos a analizar las currículas con parte de mi equipo. Con la licenciada Migliore nos empezamos a recorrer distintas universidades para ver las diferentes ofertas académicas, cargas horarias que nos podían ofrecer, y se fue generando diversos acuerdos también con los subgerentes de los hospitales, porque la idea del Ministerio de Salud era que esa persona, mientras estudiaba, no se la cubriera en sus puestos de trabajo para que tuviera el día para ir a cursar. Esto en un ámbito tan grande y con tanta, a veces, escasez de recursos humanos se hacía dificultoso. También logramos que tuvieran el pago de horas extras y la cobertura a través de ello. Así que fue, la verdad, un verdadero logro. Nosotros, al momento de que hicimos el análisis en el 2022, contábamos con 779 auxiliares de enfermería y 3.700 enfermeros en condiciones de estudiar, pero nosotros no sabíamos a ese momento quiénes eran los que querían acceder y quiénes cumplían los criterios que también estábamos trabajando con los subgerentes de enfermería y con las distintas organizaciones en las que teníamos que trabajar. Cuando analizamos ese número en detalle, arrojó un número de 430 auxiliares de enfermería que estaban en condiciones y que querían acceder a estudiar, y de 2.418 aproximadamente enfermeros que querían y estaban en condiciones de poder estudiar. Vamos a una antes, me avanzaron mucho. Una antes. No, hay una que está con porcentaje, se ve que no, yo no miré. A ver. Bueno, no importa, les voy contando desde acá, como esto estamos pasados al no poder verlas. El 64% estuvo en condiciones de acceder y el 54% de los auxiliares está en formación. En este momento nosotros tenemos para los licenciados en enfermería 3 sedes funcionando. Una sede en el Hospital Gutiérrez, que de hecho están en presencia en este momento, donde hay 100 alumnos formándose en su horario de trabajo, o sea, hoy tendrían que estar en el hospital en el turno mañana, 80 en el Hospital Piñero en el turno tarde los días miércoles, y los días sábados también en el Hospital Elizalde está una unidad académica de la UBA con aproximadamente 90 estudiantes. Esto requirió por parte de la universidad y por parte del ministerio un gran esfuerzo, porque lleva coordinadores que están permanentemente en el área, coordinadores centrales con los que trabajamos permanentemente, articular cada una de las dificultades que por ahí contó recién la licenciada, de la legalización de los títulos, de acompañar con las inscripciones,
O sea, y no menor, acompañarlos en la motivación de continuar estudiando, porque imagínense que estas son personas que habían dejado de trabajar de estudiar durante mucho tiempo por abocarse a trabajar. En el caso de auxiliares, por ejemplo, estamos formando en este momento 16 en la escuela de Cecilia Grierson que no contaban con secundario, entonces se acogieron al artículo 7, ya rindieron un examen que tenían pánico de rendirlo porque ellos decían que no lo iban a poder rendir, y entonces le pusimos unas 2 tutoras que fueron cuerpo a cuerpo con los 16, que hicieron un classroom y trabajaron con ellos todos los días apuntándolos, y alguien del Ministerio de Educación también trabajando sobre esos ejes, y hoy puedo decir que aprobaron los 16. Así que en iSalud tenemos 35 estudiantes trabajando, estudiando en turno mañana y en turno tarde, también para respetar esto de la carga horaria. Entonces, tenemos aproximadamente 350 estudiantes en esta prueba piloto que no termina este cuatrimestre. El cuatrimestre que viene vamos por más. Otros 300 alumnos en la UBA, otros 50 alumnos pensamos en la Grierson, y 40 o 80 porque estamos ahí pensando en abrir un turno de fin de semana para auxiliares en iSalud. Así que tenemos un gran desafío por delante para convocar a estos agentes que hoy trabajan ya en el gobierno de la ciudad, que sabemos claramente que nos van a cambiar la calidad de atención de nuestros pacientes diarios. Y va a ser un estímulo porque también parte de la CAPE viene acompañado por un estímulo salarial que va a ir acompañado a medida que consigan su título de grado. Entonces, eso lo consideramos muy importante porque cuando consigan el título de licenciado, más allá del acta paritaria normal que tengan, van a cobrar un 24% más en su salario. Entonces, es un estímulo realmente que lo van a cumplir. La proyección nuestra es que para el 2025, que es cuando termina el programa, va a haber formados 1.500 licenciados en enfermería y los 430 auxiliares de enfermería. Esto de abordar las condiciones de trabajo, como dice la OMS, y las capacidades de enfermeros y enfermeros para el acceso a la cobertura con equidad y con calidad, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es promover los modelos de enfermería, no solo también desde lo curricular, sino también en los cambios actitudinales y de perfiles que necesitamos en cada una de las instituciones, y también abocarnos más allá de lo asistencial a la cuestión de investigación, a la cuestión de docencia y a tantas otras áreas como se hablaron hoy de innovación y tecnología que se vienen por delante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora María Isabel Cadena. Vamos a escuchar ahora al doctor Eduardo Manuel Prado. Él nos va a hablar sobre nuestro futuro, qué es la carrera de doctorado. Hola, buen día. Bueno, muchas felicidades a todos y a todas por el Día de la Enfermería. Hoy me toca hablar, como dijeron, sobre la introducción, una breve introducción sobre qué es la carrera de doctorado y cómo surge y cómo uno se instaura, cómo uno se mete en la carrera de doctorado. En la siguiente filmina van a ver que hay un grafiquito, pequeño gráfico, no sé si pueden, ahí está, que grafica un poco la vida académica de un profesional, ¿no? Que comienza con el primer eslabón, cuando uno es estudiante, donde se nutre de mucho contenido teórico y comienza a hacer las primeras armas en la práctica clínica diaria, comienza a trabajar con los pacientes, comienza a tener contacto, hasta que uno finalmente se termina graduando y formalmente ya es un profesional de la salud. Cuando estamos, volvemos a la anterior, cuando estamos en este momento,
tenemos una gran carga, como varios hablaron que me antecedieron la palabra, una gran carga asistencial y está muy abocado al asistencialismo, ¿no? Al estar con el paciente y deja un poco de lado la formación académica. Algunos por ahí retoma con algún curso, pero bueno, el día a día y la vorágine del día a día hace que no podamos detenernos de vuelta, como tenemos el tiempo un poquito más anteriormente, la etapa anterior, en poder sentarnos a estudiar y a perfeccionarnos en algún área. Por eso ahí van a ver que hay una línea punteada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno va ganando experiencia en su ámbito laboral, va notando cosas que antes no notaba, que surgen del expertise profesional, ¿no? No sé, trabajo en una terapia intensiva y veo que de repente noto que hay más pacientes que tienen neumonía de lo habitual. Tengo 3 pacientes a cargo, 2 míos están cursando una neumonía social del respirador. Hablo con mi compañero, estoy charlando en el turno, digo, yo y el mío también, y de repente veo que hay un montón de pacientes que antes por ahí no tenían una neumonía social del respirador. Entonces ahí pasamos a la siguiente etapa que me surge, volvamos a la fila anterior, me surge una duda clínica. A partir de mi expertise en la clínica, me surge una duda. Y yo le pregunto al jefe de servicio, le pregunto a los epidemiólogos, ¿tenemos alguna tasa para medir esto? ¿Tenemos algún histórico de todo esto? Y por ahí eso no está. Y si no lo está, me surge una pregunta de investigación que dice, yo en mi lugar de trabajo no conozco mi incidencia de la neumonía social respirador. Entonces me pongo a estudiar y me pongo a llenar un hueco en información, un hueco en el conocimiento. Y esto es un paso escalonado, donde primero nos consolidamos en el conocimiento teórico, luego nos consolidamos en el profesionalismo, en el asistencialismo del paciente, pero después nos volcamos a ser generadores de conocimiento nuevo, a estudiar cosas que vemos que están pasando en la práctica clínica, que en el momento de ahora no tienen una respuesta tangible y fácilmente encontrable en la bibliografía actual, ¿sí? Y en ese momento, cuando destrabamos ese clic, y por eso le marqué la línea punteada, es donde empezamos a pensar distinto nuestra tarea asistencial. No solamente a asistir al paciente, sino a generar mejoras en nuestro ámbito laboral y a generar nuevos conocimientos que puedan ser trasladables a otras unidades, a otros hospitales, incluso a otros países, ¿sí? Y ahí es donde esto lo podemos llevar a un ámbito académico, y no solamente de esfuerzos y del conocimiento de que hay un grupo de enfermeros que están trabajando en mejorar la tasa de neumonía social del respirador, por poner un ejemplo, en una unidad de terapia intensiva, sino que lo puedo academizar, si quiere decir de alguna manera, y ingresar en la carrera de doctorado, y que ahora, como vamos a ver, se sustenta gran parte en un trabajo de investigación, y de esa manera logramos una nueva adquisición de conocimiento y logramos un título que es el máximo título que puede aspirar un graduado, que es el doctor en medicina o el doctor en las distintas áreas que se crean la carrera de doctorado, ¿no? Uno es graduado, adquiere la licenciatura, puede hacer una maestría y el nivel más alto académico es el de doctor en medicina, en el caso nuestro en la Facultad de Medicina de las Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Les pido lo siguiente. Entonces, ¿cómo surge un pensamiento, un estudio, un trabajo de investigación? ¿Surge de una idea o surge de una duda que tenemos? En el caso, por ejemplo, anterior, dijimos de la neumonía social del respirador, es una duda. ¿Cuál es mi tasa? ¿Cuál es mi prevalencia de neumonía social del respirador en mi unidad? En mi unidad, y puedo extrapolarlo a las unidades de la ciudad de Buenos Aires, o puedo extrapolarlo a las unidades del país, y esto se hace más masivo, ¿no? Pero también puede surgir de una idea. Por ejemplo, basándonos en lo mismo que estuvimos hablando, bueno, voy a crear una aplicación. Pues yo sé, por ejemplo, con el primer estudio que hice, me di cuenta que no estaba aplicando el bundle, que son las medidas de asistencia para los pacientes que tienen un respirador. Entonces no lo estoy cumpliendo. Entonces yo digo, bueno, no lo estoy cumpliendo, hice un diagnóstico de situación por mi trabajo anterior, pero ahora quiero decir, bueno, voy a implementar una aplicación, una app en el celular, que cada vez que revisemos al paciente por turno, hagamos un checklist a ver si estas medidas se cumplen y qué efectividad tienen estas medidas una vez implementadas. ¿Cuánto reduzco yo mi tasa de neumonía social respirador implementando estas medidas? Y entonces, con todo esto, con una idea o con una pregunta, uno empieza a leer y a formarse y a volverse un mini experto en este tema, ¿no? Comienza a nutrirse, ahí vamos a encontrar que muchas preguntas que tenemos por ahí están publicadas en la literatura, por lo cual por ahí nos frustramos o cambiamos de eje temático y contestamos la pregunta de investigación que teníamos, porque está publicado previamente, entonces subsanamos nuestra duda, pero si esto no ocurre, digo, bueno, voy a diseñar un protocolo de investigación. ¿Qué puede ser? Como dijimos, algo descriptivo epidemiológico, que va la tasa de neumonía social respirador, o algo ya con una intervención sobre el paciente, como es seguir una app, el enfermero está con una app, chequeando que
que las medidas de cuidado del paciente con respirador se cumplan y ver qué impacto eso tiene, ¿sí? Una vez que diseñé mi protocolo, vi las variables que voy a medir, vi cómo lo voy a estudiar y vi cómo lo voy a revisar y en qué cantidad de tiempo, porque no es lo mismo hacer un trabajo de un año que hacer un trabajo de 3 meses, que hacer un trabajo de ahora, de un día, de una corte en este momento. ¿Se entiende? Son diseños completamente distintos. Todo esto tiene que ser obviamente avalado por el hospital donde estoy trabajando y tiene que tener una revisión por un comité de ética, que van a ver ese grafiquito bien a la derecha. Incluso los que no tengan una intervención, como medir la tasa de neumonía asociada al respirador, porque nosotros tenemos que salvaguardar la información y los datos privados de cada uno de los pacientes. Tiene que estar, que esto esté bien claro en el protocolo, con un consentimiento informado y analizado por profesionales idóneos, gente de la comunidad, que esto es la conformación del comité de ética. Bien, una vez que tengo el trabajo aprobado por el comité de ética, comienzo la reclutación de los pacientes, comienzo a reclutarlos, comienzo a enrolarlos, comienzo a sumar cantidad de pacientes y analizar las variables, para finalmente después tener un análisis de todo este trabajo, una vez que culminó mi trabajo de investigación, el tiempo que yo me pauté, y finalmente la exposición de los resultados. ¿Bien? Entonces esto es más o menos el proceso que uno debería tener a la hora de encarar un proyecto o un protocolo de investigación, ya sea epidemiológico o con alguna intervención sobre el paciente. Siguiente, por favor. Y acá les resumo un poco en qué consiste la carrera de doctorado. La carrera de doctorado tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de admisión, la segunda etapa, que es la etapa de la carrera propiamente dicha, de la elaboración de su proyecto de investigación y las cosas que ahora vamos a detallar, y la etapa final, que es la defensa de la tesis doctoral, donde cómo uno sustenta bibliográficamente todo lo que motivó su pregunta de investigación y cómo a lo largo de este tiempo de la carrera desarrolló esta tesis doctoral y plasmó los resultados de esta pregunta de investigación. ¿Cuánto dura la carrera de doctorado? Es una carrera en nuestra universidad desestructurada. ¿Qué significa esto? Que yo no curso materia, yo no apruebo una que es correlativa con la otra. Yo tengo que sumar puntos, ¿sí? ¿Y cómo conseguimos estos puntos? Ahora lo voy a explicar. Entonces, la primera etapa es la etapa de admisión, donde uno en el proceso de admisión lo que se evalúa es el currículum del postulante de la carrera de doctorado, el currículum de su director, porque tiene que estar tutoriado en todo este seguimiento, porque uno no es experto en esto, entonces tiene que estar tutoriado por un profesional que sea doctor en medicina. Y en ese momento de admisión se analiza el plan de tesis si es pertinente o no ese proyecto de investigación con todas estas cosas que dijimos, con la aprobación del comité de ética, etc. Una vez que se admitió la carrera de doctorado, uno comienza a realizar su protocolo de investigación, que puede durar 1 año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo mucho de las cosas que vayan surgiendo, porque uno trata de compatibilizar lo asistencial con la carrera, entonces eso siempre retrasa un poquitito de los tiempos. Y en ese momento que va desarrollando su trabajo de investigación, tiene que ir sumando puntos. ¿Cuánto tiene que sumar? Un total de 500 puntos para poder presentarse a la defensa de la tesis. ¿Y cómo suma estos puntos? Los puntos se suman por publicaciones en congresos, por trabajos de investigación publicados en revistas, por participación en jornadas. Cada uno de esos puntos, de esos ítems, tienen un puntaje que al final, cuando uno va transitando la carrera, que va haciendo en paralelo su trabajo de investigación, no se da cuenta y de repente ya tiene los 500 puntos, ¿sí? Y además cursos que se le asignan en relación a su temática. Por lo general se asignan cursos que son de bioética o de metodología de investigación, que tiene todo un total de 125 horas. ¿Está bien? Entonces, una vez finalizado su trabajo de investigación, juntados estos 500 puntos y completados los cursos, uno se presenta los ejemplares de su tesis final y hace el proceso de defensa de la tesis, que es una exposición oral donde explica a un jurado todos estos resultados que tuvo a lo largo de su investigación y culmina finalmente con la obtención del título de doctor en medicina en distintas áreas. Van a ver que hay distintas áreas, que el área de investigación clínica, quirúrgicas, las áreas de ciencias básicas, donde estudian, generalmente son ahí los estudios en laboratorio, con animales de laboratorio, con cultivos celulares, las de ciencias humanísticas y las de ciencias de la salud, que es donde están generalmente las tesis de enfermería, de nutrición y de kinesiología. Así que bueno, esto es un poquito cómo uno puede entrar en la carrera de doctorado, despertarles esta duda asistencial a ustedes, que cuando vean esto lo traten de, más allá de la lectura, que traten de plasmarlo en un estudio de investigación, en un protocolo, aunque sea mínimo, aunque sea de unas pocas semanas o unos pocos meses. Esto es importante, y es importante trascender no solamente la asistencia, sino también en la generación de conocimiento, porque esto es lo que hace progresar a la enfermería y a todas las disciplinas de la ciencia de la salud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido, no solamente el señor, todos los expositores muy específicos, muy didácticos, así que agradecemos.
Yo que no entiendo nada de medicina, le entendía al doctor. Hay que estudiar, ¿no? Irene va a cerrar, ¿no? La mesa. Bueno, cerrando esta jornada, quiero agradecer a la doctora Alicia Canga, a la doctora Karina Sequeira, por el acompañamiento, por el soporte y el brindarse a enfermería y sostener la formación a nivel superior. También agradecer a los disertantes, porque esta es una mesa de amigos, todos trabajamos, han comentado desde el 2020, 2021, uno tiene una idea, empezamos a gestarla, nos empezamos a reunir, se planifica. Estamos hablando de esto a futuro y empezamos en el 2020. ¿Qué quiere decir? Gracias por expresar toda la tarea y porque todavía no tenemos los resultados, no tenemos la página principal, no tenemos el doctorado, o sí lo tenemos en enfermería, pero no lo hemos iniciado. No tenemos pasantías acá o en otras, pero sí en un lugar se hizo una prueba piloto. Y estamos en el camino de lograr el título de grado para todos los enfermeros de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Estamos en este camino. Gracias también porque recientemente aprobado, hace días, hace una semana, la especialización en gerontología. Carlos, brillante en su exposición, siempre exponiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Son temas que estamos tratando desde el 2020. Hoy seguimos trabajando, planificando. Ustedes no ven hoy los resultados. Esto es enfermería a futuro. Cuando yo los invité a pensar y a reflexionar para una enfermería presente, es esto. Mil gracias, mil gracias. Muchas gracias, licenciada. Invitamos a que dejen el escenario con cuidado, porque vamos a invitar ahora a subir aquí a la directora general del Grupo Olmos, la doctora Alicia Canga, que nos va a ofrecer unas palabras de cierre de esta jornada. A la doctora también le pedimos a ustedes un aplauso. Bueno, cortito porque ya dijimos muchas cosas, es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, y ustedes también. Siempre agradecerle a Irene porque la verdad que la fuerza que tiene Irene para estar pensando siempre en un paso más, en una cosa más, en formar, en dar no sé, sustento académico, en conseguir que siempre los enfermeros y las enfermeras estén mejor, que logren, que tengan victorias, que logren reconocimiento académico, que logren reconocimiento en su tarea. La verdad que es admirable en una profesión que, como dijeron todos, desde que empezó la jornada hasta ahora, es el 100% de la medicina, casi le diría, o el 99%, porque yo soy médica, me voy a anotar una décima. Pero la verdad que lo felicito en nombre de todos los profesionales de la salud, un poco arrogante, pero nosotros, como dijo alguien hoy en la exposición, desde que empezamos siempre estamos apoyados por los enfermeros. ¿Quién no fue salvado por algún enfermero de hacer alguna macana? Así que los felicito, los invito a que sigan, a que vayan por el doctorado, a que vayan por las licenciaturas, a que vayan por más, a que vayan por todo. Siéntanse protagonistas de todo, porque la verdad que son, como les dije hace un ratito, una figura importantísima, son una figura esencial y ustedes son los protagonistas. El otro día justo estaba hablando con el doctor Brusco de un tema que hoy está como bastante en boga, no sé si ustedes lo vieron, pero el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hace poquito salió un artículo en uno de los diarios principales, en Crónica, ¿no?
no, en uno de los diarios creo que fue Crónica, acerca de cómo va a cambiar el mercado laboral o cómo está cambiando el mercado laboral la inteligencia artificial, porque hay un montón de actividades llevadas a cabo por profesionales o por situaciones administrativas que son reemplazadas por la inteligencia artificial. Hace poco hubo un juicio en Estados Unidos que el veredicto fue hecho por inteligencia artificial. El genoma humano está customizando drogas y está actuando la inteligencia artificial. El diagnóstico por imágenes ahora lo lee una maquinola que ya, digamos, eso está bien, sí, está bien, está muy bien. ¿Es de inteligencia artificial y el resto? ¿O es eso y lo otro? Yo creo que son las dos cosas. Y en un párrafo de todo, en una nota larguísima, hablaba de todas las profesiones que están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial, decía que hay algo que no puede la inteligencia artificial reemplazar, y es la educación. ¿Por qué no la puede reemplazar la inteligencia artificial la educación? Porque educar no es solamente meter conocimientos, educar es acompañar, educar es ayudar y educar es enamorar en cierta forma, ¿no? Eso no lo consigue la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a poder reemplazar nunca la tarea que tienen los educadores, y yo pensaba, tampoco va a poder reemplazar la tarea que tienen algunos protagonistas del sistema de salud, porque a un médico que, mal que nos pese, que haga diagnóstico por imágenes, tal vez nos reemplaza una máquina, que ya no necesita de nuestro ojo y tiene un mucho mejor diagnóstico. Pero eso no es solamente curar. Curar también es el trabajo que hacen ustedes, es el trabajo de estar con el paciente, el trabajo de ayudar, el trabajo de acompañar y el trabajo de enamorar. Ese también es un trabajo y eso también cura. Así que siéntanse protagonistas, siéntanse esenciales, y les deseo, en nombre de todos los profesionales de la salud y todos los que tuvimos el privilegio de haber sido acompañados por un enfermero en nuestra formación, un muy feliz día de la enfermería. Muchas gracias a la doctora Kanga. Bueno, nosotros nos resta solamente agradecer, gracias por haber estado presentes, por haber compartido esta jornada. Realmente ha sido muy emotiva, muy enriquecedora. Creemos que es muy importante valorizar el compromiso de todos las y los profesionales de la salud que nos acompañan día a día. Agradecemos a todas las áreas que han trabajado para que esta jornada se lleve adelante, porque son muchas más incluso de las que vemos ahora, ¿no? De lo que se puede palpar, percibir, desde las autoridades hasta áreas alternativas, en marketing, mantenimiento, maestranza. Muchas gracias a todos, también gracias a Meque, sonidista de Crónica, que bueno, hace magia realmente Meque, a todas las chicas, los chicos, cámaras, a todos, y a ustedes por supuesto por haber estado aquí. Será hasta la próxima, gracias.